Bueno, habíamos quedado acá con esta parte. Repasamos rapidito. Fase 0, entrada del sodio masiva. También acá en esta zona aparece el calcio. La repolarización por salida del potasio. Y se hace un poco lenta la meseta acá porque va saliendo el potasio pero va entrando el calcio. Y después se cierran los canales de calcio y solamente sale el potasio y se repolariza la célula y vuelve a su estado de reposo. O sea, potencial de membrana en reposo. ¿Qué sucede con la contracción muscular? Y hasta acá deberíamos llegar, por lo menos para terminar el tema del músculo cardíaco. Bueno, el problema es que para la contracción muscular nosotros vamos a ver que necesitamos de calcio. Si nosotros analizamos la estructura molecular de la miosina y la actina y las proteínas que están asociadas a la estructura, debemos hacer una ampliación a este esquema, lo cual este esquema parece muy completo, después vayan mirándolo de forma detallada, pero me gustaría hacer una ampliación y encontrarnos de esta manera con el esquema. Fíjense ustedes que la necesidad de calcio en el citoplasma para establecer la contracción muscular es radical. ¿Y cómo se consigue que la concentración de calcio intracelular aumente para producir la contracción muscular? Se consigue a partir de la despolarización de la membrana. Es decir que la despolarización de la membrana, otorgada por el sodio y después se abre el calcio, hace que ingrese una cierta cantidad de calcio, que ya habíamos visto en la fase 0, como ya se empiezan a abrir los canales de calcio, los cuales se mantienen durante la fase 0, durante la fase 1 y durante la fase 2. Pero este calcio que ingresa verdaderamente no tiene la concentración necesaria para formar parte del elemento principal de la contracción muscular, o de uno de los elementos. Ya vamos a ver cómo lo hace. Lo que pasa es que la entrada de este calcio genera la llegada de calcio a nivel de la membrana del retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico, ese es el nombre que toma acá, y cuando el calcio toma contacto con esa membrana, toma contacto con un receptor denominado receptor de rianodina. El receptor de rianodina que recibe este calcio que ha ingresado a partir de la despolarización de la membrana permite la apertura de canales de calcio del retículo sarcoplásmico, y como ustedes saben, el retículo sarcoplásmico es un depósito muy importante de calcio. Ahí sí sale calcio al citoplasma, se eleva el calcio trascendentalmente y toma contacto con una proteína. ¿Qué proteína? La troponina, aquí la vemos. La troponina es la principal inhibidora de la contracción muscular. Acá vemos cómo la miosina, que tiene que tomar contacto con la actina para caminar literalmente sobre ella, está impedida por esta troponina, que tiene 3 subunidades. Una subunidad T, unida a la tropomiosina, una subunidad I, que se interpone entre la cabeza de miosina y la actina, y una subunidad C, que recibe el calcio. Cuando el calcio se aumenta en el citoplasma, a raíz de primero el ingreso pequeño de calcio por la despolarización de membrana, toma contacto con el retículo sarcoplásmico, se eleva el calcio importantemente en el citoplasma, y ahí ese calcio que se eleva de manera importante se ingresa a la subunidad C, cambia de conformación y permite que la subunidad inhibidora se desplace, acá vemos de este lado, se desplace del segmento y permite el contacto entre la actina y la miosina. Y eso permite que la miosina camine sobre la actina. ¿Cómo va a caminar? Porque la cabeza de la miosina tiene una zona ATPasa que va gastando ATP, y esos gastos de ATP cambian de conformación, y ese cambio de conformación es el que le permite ir literalmente caminando sobre el filamento activo. ¿Y hasta cuándo se va a producir la contracción muscular? Y hasta que se gaste todo el ATP, que no sucede eso, pero normalmente no sucede que se gaste todo el ATP, o el calcio disminuya en el citoplasma. ¿Y cuándo va a disminuir el calcio en el citoplasma? Cuando la despolarización de membrana cese, cuando se provoque la repolarización, se cierren los canales de calcio y el calcio deje de entrar al citoplasma, se recupere el calcio hacia el retículo endoplásmico liso a partir de otros canales calcio ATP dependientes, y de esa manera baja el calcio citoplasmático y se provoca la relajación muscular.
Espero que se haya entendido un poco cómo es el mecanismo de contracción. Después, cuando se provoca la contracción, se provoca el acortamiento de la sarcómera, que están unidas por las bandas Z a las sarcómeras adyacentes, y eso genera el acortamiento de la masa muscular y la contracción de la misma. Pero hay algo más importante también acá. La actividad, y esto sí le agrego, esto es un agregado, la actividad de la señalización beta-adrenérgica. Me pareció bastante importante destacar esto, porque después en fármaco van a ver algunos agonistas beta que generan de fenómenos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Cuando digo inotrópico hablo de que favorezca la contracción muscular desde el punto de vista de la potencia de la contracción, es decir, hace una contracción más fuerte, y cronotrópico hablo de mayor número de contracciones por unidad de tiempo. Lo que ocasiona verdaderamente la señalización beta-adrenérgica, es decir, la llegada de noradrenalina o de adrenalina con el receptor beta 1 a este nivel, están acoplados a una proteína que atraviesa 12 veces la membrana, es decir, una proteína G asociada a GS, toma contacto el GS con la adenisciclasa, la adenisciclasa toma el ATP y lo transforma en AMP cíclico, el AMP cíclico empieza a fosforilar proteínas. ¿Por qué fosforila? Porque es una quinasa y las quinasas tienen el mecanismo de fosforilación. Esto favorece dos cosas, esta fosforilación. Por un lado, permite la apertura de los canales de calcio, que vamos a ver a este nivel, lo cual hace que ingrese calcio al citoplasma. Además, también fosforila a la proteína fosfolamban. Esta proteína fosfolamban fosforilada va a ejercer ahora una función que va a ser la entrada de calcio al retículo sarcoplásmico, y por lo tanto está favoreciendo de manera, a ustedes les puede llegar a parecer de manera opuesta, el aumento de calcio, la llegada del calcio por contacto con la rianodina, la salida del calcio al citoplasma, favorece la contracción muscular, favorece, digo, porque aumenta mucho más la concentración de calcio, y es una relación directa: mayor calcio, mayor contracción muscular con mayor fuerza. Eso es el efecto inotrópico positivo. Y al mismo tiempo la fosforilación de la proteína fosfolamban mete el calcio rápidamente al retículo sarcoplásmico, lo cual disminuye drásticamente el calcio en el citoplasma, lo cual favorece la relajación muscular. Entonces tenemos dos fenómenos a este nivel. Por un lado, la contracción muscular más enérgica, y por otro lado, la relajación más rápida. Y si tenemos una contracción más enérgica, tenemos un efecto inotrópico positivo. Y si tenemos una relajación más rápida, quiere decir que vamos a contraer más fuerte, menos tiempo, por lo tanto vamos a contraer un mayor número de veces por unidad de tiempo, lo que se conoce como efecto cronotrópico positivo. Me pareció súper importante aclarar esto. Ahora repaso un poquitito de nuevo el camino, porque es un efecto beta-adrenérgico radical en la contracción muscular, lo cual se ve favorecida por la señalización beta-adrenérgica, específicamente el sistema simpático, ¿no? El sistema parasimpático va a generar un fenómeno opuesto que lo vamos a analizar en otro momento. Repasamos. La llegada de la noradrenalina o la adrenalina toma contacto con el receptor beta 1, acoplado a proteína GS, activa la adenisciclasa, toma ATP y forma AMP cíclico. El AMP cíclico genera la entrada de calcio. Hábilmente el calcio toma contacto con su receptor de rianodina. La rianodina aumenta aún más la concentración de calcio citoplasmático, favorece la contracción muscular a nivel de la unidad contráctil. A su vez, el AMP cíclico fosforila fosfolamban, fosforilada, genera la entrada de calcio al retículo sarcoplásmico, y eso favorece la relajación. Tenemos una contracción más intensa y una relajación más rápida, por lo tanto un número de veces de contracciones, un número mayor de contracciones por unidad de tiempo, lo que se conoce como efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Bueno, lo que va a venir después es el músculo esquelético. Acá sí vamos a desarrollarlo un poco más complejo, un poco más completo. Vamos a entrar en los tipos de fibras, vamos a analizar su metabolismo y vamos a entender mucho más del músculo esquelético, no solamente en reposo, sino también durante el ejercicio físico. Bueno, espero que le haya servido y estaremos en contacto muy pronto con este otro video que nos sigue. Saludos.